Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que les arrebatará el novio, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, porque la tela nueva encoge. Tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino revienta los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es lunes 16 de enero y con alegría recibimos la palabra de Dios. Hoy nos invita el Señor a recibir la palabra con esa alegría que viene al corazón del creyente, a recibir la voz de Dios en su palabra. El Señor que nos ama se comunica con nosotros, nos muestra el camino, nos guía, nos orienta y nos invita siempre, siempre a tener el oído atento para escuchar su palabra y muy especialmente a tener nuestro corazón abierto para que esta palabra de Dios entre a nuestro corazón, empiece a germinar y a dar frutos buenos, para que la palabra del Señor se vaya viviendo en el interior del ser humano y con nuestras obras demos testimonio de aquel que tanto nos ama. Hoy los textos bíblicos que hemos escuchado, o más bien el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, verso 18 hasta el 22, nos está hablando del ayuno. Dice que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban ayunando y ellos les llamó la atención que los discípulos de Jesús no ayunaran. Por eso es que ellos preguntan, bueno, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan, ¿y por qué los tuyos no? Es la pregunta. Estaban, digamos, en cierta manera, como no cumpliendo las normas y las leyes, lo prescrito por la norma y por la ley. Y Jesús inmediatamente da respuesta para que ellos comprendan. Dice, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio? Se supone que los fariseos y que los discípulos de Juan ayunan porque están esperando la venida del Señor. Esperan la venida de aquel que es el enviado de Dios, el Mesías y el Salvador. Ayunan para estar en comunión con la palabra, para estar también en paz con todo lo que tiene que ver con el proyecto de Dios. Por lo tanto, cuando no hay esa plenitud en la vida y para prepararse de la mejor manera, hacen el ayuno. Pues los discípulos de Jesús no ayunan porque ya han identificado al Maestro, al Mesías, al Salvador, al enviado de Dios, al Cordero que quita el pecado del mundo, como bien lo decíamos el día de ayer. Lo tienen en medio de ellos, está presente. Entonces, por lo tanto, el ayuno pasa, digamos, así, sin querer, digamos, ser un poco arbitrario en esta explicación, pasa como a un segundo plano, porque teniendo a Cristo en el corazón, la vida está en plenitud. Teniendo al Señor en medio de nosotros, viviendo Cristo en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestras obras, pues en realidad el ayuno ya no es tan importante, porque tenemos a Cristo como aquel modelo y estilo de vida, como aquel que es enviado de Dios Padre para traer la plenitud y la salvación. Quien lo recibe, quien lo acepta, quien vive con él, pues está en comunión con Cristo. Por lo tanto, está cumpliendo la palabra de Dios, está viviendo a plenitud la palabra de aquel que nos invita a dar testimonio de él. Por eso la respuesta de Jesús es, mientras el novio esté con ellos, no tienen necesidad de ayunar. Pero una vez que le quiten al novio, es decir, ese tiempo en el que Jesús ya no va a estar en medio de ellos, ya no va a estar presente, estará con la fuerza renovadora del Espíritu Santo, pero cuando ya no esté y para prepararnos para su segunda venida, entonces nosotros tendríamos que estar también preparando nuestra vida con ayuno. No es que Jesús no hable del ayuno, claro que es importante,
cuando el Señor no esté, cuando el Señor nos falte, cuando empecemos a enfriarnos, cuando empecemos a dejar de cumplir la palabra de Dios, es preciso volver al ayuno. Es preciso nuevamente decir, Señor, me he ido apartando de tu amor misericordioso, me he ido alejando de ti. Por eso hoy, con ayuno, con oración y con penitencia, pido que vengas nuevamente y ocupes mi corazón y que hagas presencia a lo más interior de mi vida, en medio de mi comunidad, en medio de mi familia, al interior de mi corazón. Te pido que estés con nosotros, como aquel novio que siempre permanece acompañando a su novia a la iglesia, y por lo tanto queremos pedirte, Señor, que siempre permanezcas con nosotros. Y es la manera como el Señor nos invita entonces también a aceptarlo y a recibirlo. Otra enseñanza que nos da el Evangelio, pues es la de los odres. Dice el Señor, ante todas esas enseñanzas antiguas, al traer esas enseñanzas nuevas que nos trae Jesús, que en realidad lo novedoso del Evangelio es el amor, pues entonces el Señor dice, cuando ese vino nuevo que viene al interior del ser humano, pues necesita ese odre nuevo, que sería el corazón. El vino sería Jesucristo, la palabra que se hace carne y habita en nosotros. Vino nuevo en odre nuevo, un corazón renovado para gloria y alabanza de Dios. No podemos nosotros quedarnos con una conversión a medias, creyendo en un tipo de cosas que de pronto no nos acercan a la palabra o que nos quedamos solamente con normas y con leyes, pero nos olvidamos de dar el corazón a aquel que es el autor de la vida. Entonces, por eso el Señor dice, ¿quieres ser una criatura nueva? Pues entonces tú eres ese odre. Y Cristo Jesús es la palabra viviente, la renovación, aquella nueva palabra de parte de Dios que viene para cumplir la promesa que se ha hecho desde el Antiguo Testamento. El que la acepta con un corazón nuevo, con un corazón renovado. Y Cristo entra como esa palabra nueva, como ese vino nuevo que viene a darle fermento a nuestra vida, que viene a darle plenitud y sentido a la obra de redención que Dios tiene preparada para con cada uno de nosotros. Roguémosle pues al Señor para que a ese vino nuevo que es Cristo Jesús llegue a nuestro corazón totalmente renovado gracias a la remisión y al perdón de los pecados que hemos recibido en nuestro Salvador, en Jesucristo el Señor. Y que a través de esta palabra la hagamos vida y la vivamos como el Señor nos pide. Que el Señor bendiga a aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestras oraciones, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, aquellos que están en casa, aquellos que están pasando momentos difíciles, el Padre Celestial les colme de gracia y bendición. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un añito más de vida. Hoy, 16 de enero, el Padre Celestial les colme de gracia y bendición su proyecto de vida y que tengan un feliz cumpleaños. Un abrazo y una bendición y que el Señor te conceda muchos, muchos años más de vida. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.